¿Qué tal? En este video vamos a dar solución a nuestra aplicación de Checkbox. Vamos a empezar creando una función privada que se va a encargar de gestionar las respuestas que ha seleccionado el usuario. Vamos a ponerle aquí opción seleccionada y va a requerir dos parámetros que van a ser los index, uno de la respuesta, uno de la pregunta y el otro index de la opción que ha seleccionado o opciones. Index de la pregunta, index de la opción. Ahora, requiero tres variables. La primera va a ser una variable que me diga cuál de las preguntas ha seleccionado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo selecciono 20 días, yo necesito rescatar esta de aquí para saber que voy a trabajar con esta pregunta. Y también necesito rescatar cuál opción selecciona el usuario. Entonces, la primera pregunta sería pregunta sería igual a preguntas, index de pregunta. Con este index de pregunta, yo ya sé que el usuario seleccionó esta o la que ustedes tengan. Ahora, con el string tenemos, por ejemplo, la opción, porque, por ejemplo, si el usuario selecciona 40 días, entonces yo tengo que rescatar 40 días, porque eso es lo que yo voy a meter a mi lista de respuestas. Entonces sería aquí. De la pregunta que ya se seleccionó, yo requiero sacar de la parte de opciones el index de opción, ¿vale? Ahí está. Ahora viene la parte interesante. Yo requiero una variable booleana. Esta variable booleana me va a decir está seleccionada. ¿Y qué va a decirme si está seleccionada? Pues bueno, de la pregunta punto respuesta, recuerda que tenemos tres propiedades. Tenemos el enunciado, que es un string, tenemos las opciones, que es una lista, y tenemos las respuestas, que son una lista. Entonces, de las respuestas .contain, yo tengo que preguntar si la opción que ya se seleccionó está dentro de mi lista. Por ejemplo, la primera vez que yo ejecute mi código, si yo selecciono 20 días, obviamente me va a decir está seleccionada. Preguntas.respuestas, ¿contienes 20 días? Sé que la primera vez que se corre la lista está vacía. Entonces, obviamente me va a decir que no contiene. Entonces, está seleccionada, me va a decir falso. Entonces, si es falsa la respuesta, yo tengo que agregar esa variable a mi lista de respuestas. Entonces voy a decirle if está seleccionada. Si eres verdadero, todavía no sabemos nada, pero si eres falsa, entonces te tengo que agregar a la lista de respuestas. Por lo tanto, yo no puedo modificar la lista de preguntas directamente. Voy a tener que hacer final list, una lista de strings, porque de eso está hecho las respuestas. Vamos a ponerle respuestas. Bueno, vamos a ponerle más fácil. Final respuestas, que sea una lista de strings, y hacer una copia de lo que tenemos de pregunta punto respuestas, que me haga una copia de lo que ya tiene. Aquí me va a hacer una copia, con esto me va a hacer una copia de las respuestas que ya tiene la pregunta, en este caso, por ejemplo, la 1. En la primera vez sabemos que está vacía, entonces si está vacía, obviamente me va a regresar falso y se van a ir al else. Y le voy a decir respuestas.a y agrega la opción que se seleccionó, 20 días, 40 días, la que sea. Ahora, por ejemplo, en caso de que yo ya tenga presionado 40 días, se va a marcar con una palomita. Pero si me arrepiento y digo yo ya no la quiero, se va a desmarcar y obviamente esta ya no tiene que estar dentro de mi lista. Y entonces por eso existe esta opción de aquí. Fíjate,
La primera vez se selecciona y se queda marcada. Y se graba aquí. Le agregamos a nuestra lista de respuestas que el usuario ha dado. Pero si se arrepiente y vuelve a presionar, entonces va a venir aquí a preguntar y va a decir, a ver, ¿contienes la opción de 40 días? Me va a decir que sí. Entonces, está seleccionada, va a ser verdadera. Y si es verdadera, le va a decir, ¿sabes qué? De mis respuestas, elimina esa opción, ¿vale? Para que se esté actualizando nuestra lista. Ahora, parece que todo ya va bien. Y lo único bonito sería decirle preguntas.index pregunta. No sería así nada más. Aquí, por ejemplo, yo no le puedo pasar las respuestas para empezar, porque aquí con index esta es la pregunta tal cual y respuestas es una lista. A ver, ¿cómo se las voy a pasar? Por ejemplo, aquí preguntas.indexrespuesta.respuestas es igual a respuestas, por ejemplo. Aquí me va a marcar un error, porque aquí me va a decir, para empezar, que respuestas es final. Bueno, si lo quito, veamos qué me pone. Se pone una locura. Y para darle solución a esto, lo mejor sería actualizar toda la pregunta junto con las respuestas o la respuesta o las respuestas que el usuario ya dio. Para ello, vamos a venir aquí a nuestra clase de preguntas y simplemente vamos a hacer una función que regrese una pregunta, obviamente, y le vamos a decir actualizar pregunta, y actualizar pregunta va a recibir como parámetro una lista de respuestas, que son las que el usuario va a dar. Aquí va a estar. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí simplemente voy a regresar una pregunta. Voy a regresar el mismo enunciado, voy a regresar las mismas opciones, pero también en la propiedad de respuestas voy a regresar estas respuestas que me está mandando el usuario. Entonces, respuestas, ¿vale? Ahí está. Entonces, con esto yo voy a poder actualizar mi pregunta con la lista de respuestas que ya tengo. Entonces, aquí arriba simplemente le voy a decir respuestas, sería, mejor dicho, sería pregunta, punto, actualizar pregunta y le voy a mandar las respuestas que ya tengo acá, ¿vale? Y con esto ya puedo entonces tener la misma pregunta, pero con la otra propiedad de respuestas actualizada. Ahora, como el usuario va a dar clic en una de ellas, yo necesito repintar mi view. Entonces vamos a hacer aquí un set state. ¿Vale? Ya. Ahora, bueno, esto es con respecto a la lógica para seleccionar estas respuestas. Ahora vamos a ponerla en práctica. Vamos a venir aquí donde tenemos nuestro checkbox. Aquí tenemos la iteración. Aquí vamos a rescatar final. Aquí vamos a rescatar la opción que se ha seleccionado. Le vamos a poner opción. Aquí en esta opción lo que vamos a marcar sería de la pregunta que se ha seleccionado, de las opciones del index opciones. Ahí está, que me dé la opción, ¿vale? Aquí está. Con esto yo ya puedo sacar cuál opción ha dado clic el usuario. Ahora, lo que voy a requerir es final. Es como decirle, está seleccionada. Esta variable no tiene nada que ver con la de arriba, ¿eh? Esta está aquí local. Si está seleccionada, simplemente le voy a decir, a ver, en la pregunta, punto,
respuesta, punto, contienes a la opción. Es como algo muy parecido como lo que hicimos arriba. Si sí la tiene, bueno, si no la tiene, pues va a regresar false, ¿vale? Y aquí pues hace todo el proceso que tenemos arriba. Y aquí en teoría, de aquí va a estar controlada por esta variable. Ahora, fíjate, cuando el usuario dé clic en alguna de estas opciones, se va a mandar a llamar a ese value. ¿Cómo le pusimos a la función? Opción seleccionada. A ver. Sí, le pusimos opción seleccionada. Opción seleccionada. Aquí está. Y tenemos que mandarle el index de pregunta y el index de opciones, que lo pusimos aquí en plural. Ahora bien, con esto, si yo grabo los cambios, entonces mira, voy a refrescar. Si yo doy clic aquí en 20 días, se marca. Si yo le doy clic en 20 días de nuevo, se desmarca. Y así ya tengo mi lista de opciones trabajada, ¿vale? Pues bueno, esto ya hasta aquí la dejaríamos con esto. Entonces, cuando el usuario seleccione, por ejemplo, estas opciones, ya entonces cada una de las preguntas iría con las respuestas seleccionadas que ha dado cada uno de los usuarios, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Espero que no se haya hecho tan largo y este ejercicio queda terminado.